días sin los castigos arancelarios a todos los países excepto China. A 60 países, ¿no? Les sube, les baja a todos al 10%. Es decir, a Colombia queda igual. Pero los demás, ¿se acuerda? Todos los que han puesto 30 y pico, 60 y pico, todos los bajó al 10 y los levanta durante 90 días. Y a China los sube al 120. No. Colombia queda con el 10%. Colombia no le afecta ni beneficia nada. Estamos negociando. Ay, canciller, ¿cómo le va? Que bajen un poquito, como a ver que sí, que no. Igual estamos tomando muchas opiniones porque en realidad, pues ese tema no lo manejo muy bien yo, ¿no? No lo está manejando muy bien usted. Canciller. Entonces, la idea es... Gracias. Los castigos arancelarios quedarían del 10% por ahora para todos los países. Es que 70 países, Ricardo, le hicieron lobby a la Casa Blanca para hablar y decir, mire, negociemos y miremos qué. ¿Qué es lo que pasa? Que la gente estaba entrando y la gente estaba entrando a Estados Unidos. Ese es el argumento del gobierno Trump. En muchos casos con tratados de libre comercio, cero arancel. El ejemplo de los carros, no solo fábricas de carros europeos sino americanas que se hacen en México. Usted pasa los carros y los vende. Entonces el gobierno Trump dice, minuto, si usted lo hace la fábrica aquí, que es dificilísimo hacerla, si no se lo puede hacer de hoy a mañana, pues yo no le cobro aranceles, yo le hago unas preventas, pero si usted sigue allá, usted entra con un 25%, porque yo voy a proteger mi industria. Usted acuérdese el día de la posesión de Trump que dijo lo de las fábricas de vehículos, ¿se acuerda? Así lo dijo, es coherente con lo que estaba haciendo. ¿Qué pasó hoy? Le dijo, a hoy suspendo 90 días esas aranceles recíprocos en respuesta a los aranceles que tenía, por ejemplo, la Unión Europea, Japón, todos estos países. Lo suspendo, todo lo bajo al 10%. Recuerde usted que nosotros, por ejemplo, tenemos un tratado de libre comercio, Ricardo, con Estados Unidos. Ese tratado de libre comercio se vio castigado. Tratado de libre comercio lo que busca es que sea cero arancel en todos los productos. Cuando uno tiene tratados de libre comercio, los tenemos con varios países acá. Por eso, ahora que hablaba Maduro de la emergencia económica que aceleradamente declaran allá, pero eso es por llamar la atención también del mundo, porque usted lo puede negociar, esto se puede negociar, tan se puede que mire lo que pasó hoy. Ok, suspendo 90 días, todos se bajan al 10%, quedaron todos igualitos a Colombia, 10%. Claro, 10%. Pero señor China, está muy alzado a 125%. Y ellos le subieron 84. Tome y dele. Y eso no va a poder quedar así, obviamente. No, la afectación es total para y el que paga, el que come en la calle. ¿Dónde se hacen las piezas fundamentales? Las piezas fundamentales para los computadores y los celulares, para toda la tecnología del mundo en China. Todo eso. Entonces, China, En Unilago. ¿cuándo? Ahí es donde se vende. Tan linda. Alguien dijo, bonita. le oí a alguien que el iPhone 16, que fue Mauricio Cárdenas, nuestro amigo de Los Ángeles, o fue a Víctor, el iPhone 16 creo que queda En 10. en 10 millones 10 o millones. más, o más. Quedaría, porque es que si subes tú los costos de todas las piezas fundamentales para hacer, pues ahí tienes. Ahora te tienen que subir. Los tenis. ¿Qué puede el pasar si esto pelicacón. sigue? Que es lo que han alertado todos. La invasión de productos asiáticos y chinos a países como el nuestro. Claro. ¿Qué hay que hacer? Tómelo con Más. calma, como decía la canciller hace unos días. Sí, señor, con calma. Y mire relájese. cómo ataca, por ejemplo, ¿Todo bien? con el café. Si usted tiene la producción, mire cómo nos está yendo bien en café. La producción del mejor café del mundo, del más suave del mundo, usted lo puede negociar en otros países, entrar con otras prebendas. Es lo que Tocó tomarte, Gordi. algunos analistas económicos han dicho. Métale a eso creatividad. ¿Ok? Si su equipo de fútbol, Ricardo, pierde 3-0 como perdieron hoy en Barcelona, ¿cierto? Entonces, usted tiene dos opciones, o ayer el Real Madrid, sentarse a llorar o reestructurar el equipo. ¿Estamos de acuerdo, Ricardo? Sí, de acuerdo. Reestructuremos, juguemos diferente. Vamos a ser más ofensivos, vamos a ser más Montar defensivos. más estrategias. Exactamente lo que hay que hacer. trabajo, ¿no? Claro, eso es trabajo. Gordi. Y hay que producir. Gordi, pero ¿cómo va a decir el señor Trump que todos están besándole el trasero? O le no friegue. Esos son los términos como... Y riéndose. como han y todo, dicho. como Solo lo dice cuando se pone desafiante. smoking. ¿Cómo era ese a la nalga de Trump? ¿Qué tal eso? No es eso, hombre, pero como dicen don Álvaro y don Pedro aquí, esos son ejemplos de populismo. Mire lo que está, mire cuando salió con el tablero a decirlo. El Sí, tablero que lo oye. y entonces después baja y después hace caras y ha visto con quién se reúne en la Casa Blanca, en el patio de la Casa Blanca cuando habla Santi, sí, con los obreros, sindicatos. los de los obreros, obreros, los exacto. bomberos, todo eso, falta todo el es un Consejo de mensaje Ministros. populista Sí. que lo tiene. Pero los que defienden esa posición de Trump están diciendo, pues es que hay que defender la economía mundial más importante del mundo.
Ellos se abrieron mucho como país a la economía, pero también generan producción, pero también generan ayuda. Lo que pasa es que estos castigos son gravísimos, son gravísimos. Pero para ellos mismos, como el Gordy, se para- está haciendo como el harakiri también. Claro, ¿qué pasa, Ricardo? Si siguen los aranceles así, ¿dónde se va a ver reflejado y dónde va a estar el efecto en unos meses? En el desempleo en Colombia, en países como el nuestro. Porque usted produce el famoso aguacate Hass, que tanto anuncia el presidente Petro, anuncia el presidente Santos. ¿Cierto, presidente Santos? ¿A usted le gustaba su aguacate? ¿Cómo no? Con aguacate hash. Pero la gente escuchaba la noticia y se le salía la pepa. Exactamente. Si ese aguacate, Ricardo, ¿Cómo? va a llegar con un arancel mayor. Claro. Y la señora va al supermercado o el señor va a hacer mercado y ve que el aguacate está más costoso, no lo va a comprar. Si no lo compra, se baja la producción. Si usted baja la producción, entonces los que lo estaban produciendo aquí, que tenían 83 empleados, pues ahora pueden tener 62. Sí, más o Pues menos. se nos Es baja el el precio efecto. también a nosotros. Claro que se baja. Todo es oferta y demanda. ¿Por qué el dólar está disparado, que nos explicaba Víctor Grosso? Porque apenas pasan estas cosas, las bolsas se caen y la Qué gente nervios. retiene los dólares para ver qué va a pasar. Cuando usted retiene los dólares, Guarda. hay oferta y demanda, ¿cierto? Hacen falta dólares, están escasos, pues sube a 1.000 pesos. A mí Se me volvieron cayeron fuertes. las bolsas y todo. ¿Se le cayeron las bolsas? Claro, ¿Pero no se ha operado? No. Yo estaba entretenido escuchando a Jorge. Sí, ole, esa clase de economía. Y Pero, ese ahí- pero es más o menos la situación en la que estamos, en la noticia mundial. Y no la noticia friegue, mundial es qué que China ha dicho, nervios. Ricardo, yo le sigo jalando, yo no me voy a dejar. Y eso es muy preocupante, Mejor. muy preocupante cuando se tienen esos datos y esa situación, señora. No sería un error de traducción, ¿Cuál? el de China. Así como al presidente, que ahora es todo Ay, malinterpretado. mi señora, por Dios. La doctora Fernanda yo no está en una les dije visita eso. en la China con un grupo de personajes en Que una traiga fábrica algo. de esas de tecnología. Traigo un iPhone 16. Y Que puso una aproveche, historia que aproveche. en su cuenta muy buena, porque tomó el televisor, estaba la transmisión de la televisión china, hablando el ministro de alguna Chino. cosa en chino y dijo, ahí les Mandarín, dile a la doctora mandarín. Fernanda, ahí les dejo para que van entendiendo el rollo. Oiga, debería estar en Voz Buenísima. Populi. Exactamente. Por favor. Ahí estamos la situación y en la otra noticia de Ricardo que vamos a desarrollar, el gobierno Hombre. Petro, que es la noticia del día, ha confirmado que vuelve al glifosato para atacar los cultivos de coca, que son Bonita muchísimos, hora. son más de 250.000 hectáreas. El gobierno Petro, que había dicho al comienzo que nunca lo haría, Sí, bonita hora. va a fumigar con glifosato. Parece, Ricardo, que es manual. Todavía no está hablando Sí, de avioneta. Aspersión. aspersión, pero manual también es Creo que con glifosato. La aspersión depende del tamaño del cultivo. Dependiendo las hectáreas y y las todo. minas. Sí, hay unos, ya conocieron unos contratos, hay unas zonas donde sería así. Por ahora Exacto. no está confirmado que sea perdido, pero por lo menos manual. Sí, señor Tarcisio. No, que me quedé pensando, man, a cómo ir a quedar el arroz chino entonces. ¿Qué tiene? Barato, barato. Que embuten Sí, en- Compra en Colombia bien, en Estados Unidos. Tarcisio, Oiga, y- ¿que cómo cabe? Una aclaración, en China no se habla chino, se habla mandarín. Mandarín. Ah, Que mucha gente dice, sí. es que no entiendo el chino. No, mandarín. Mandarín. Y no Hablando- se dice está arroz hablando chino, en y no se chino. dice arroz chino. Allá, ¿cómo le ¿Arroz dicen al arroz mandarín? chino allá? Allá se dice arroz. Arroz Muy bien. mandarín. No, a los. Adiós. Muy bien. Viene el único programa sin aranceles. en Aurorita, Blue Radio. 9 de abril mataron a Gaitán al mediodía saliendo de su Ave oficina María, hijo, yo en la estaba- séptima con Jiménez frente a las instalaciones del Tiempo. El señor Roa Sierra le disparó. Don Santiago Rodríguez fue protagonista de la serie de... Fue de- usted, No, Santiago. usted no tiene culpa. ¿Usted qué tuvo que ver ahí, Lo hola? encontraron. Doña Lo Aurorita, doña Aurora Lo sí se acuerda del encontraron. 9 de abril, ¿no? Yo estaba Jorge Cedilla, ¿Estaba? estábamos ¿En en dónde? Urrao y nosotros nos tocó. Ave María, Jorge, eso fue muy duro porque ahí fue donde comenzó la violencia más horrible. Ah, es verdad. Estábamos nosotras ahí. Amigas, Plena guerra tomando fría. el té. sí. 75 años, 78. 75 años. Sí, porque fue 9 de abril del 48, ¿cuántos? 77 años. 77. Se están conmemorando la muerte Yo del tenía- caudillo del pueblo. ¿Usted estuvo en esa marcha de las antorchas, la marcha del silencio que llegó a la Plaza Bolívar? Impresionante de Nos Gaitán. vinimos para acá con Hermógenes. A ver, Jorge, Ay, Hermógenes, eso no se claro. vuelve a vivir, Jorge. ¿Usted es Ma- liberal o conservadora? Discúlpeme, le pregunto. ¿Cómo así? ¿Usted es partido liberal o partido conservador? Cachiporro. No. En esa época, ¡Qué miedo! el país estaba dividido entre liberales y conservadores. Como ahora. En esa época se desata la más grande violencia Sectarismos y eso. de ese momento en Colombia. Estaba la Asamblea Panamericana que se realizaba y tocó trasladarla al gimnasio moderno más allá de la calle 72 para proteger a los Estaba delegados. Fidel Y estaba el Castro. señor Fidel Castro aquí.
En ese momento que no era todavía comandante ni nada, estaba Fidel Castro. Estaba usted, ¿no? Recuerdo esa época cuando estaba yo en Colombia. Era Sí, ¿usted estudiante. estaba? Chico. Sí, era estudiante. Entonces yo estaba allá en Bogotá Sí. cuando pum, se formó Hay fotos. el Bogotazo. El Bogotazo. Y entonces en ese momento iba yo caminando y entonces como yo vi que la gente estaba corriendo, Sí. me tocó apretar. ¿Cómo? Apretar. ¿Cómo? ¿Le tocó qué? Que íbamos, chicos. Le tocó apretar. No, a ti. Ahí se desató el Bogotazo y como dice Aurorita, se originó una época de violencia que no hemos terminado todavía. Increíble, Santi, no hemos terminado 77 años después. Que lo que empezó entre liberales y conservadores, y miren que vamos. Terminó con guerrilla, terminó con FARC, terminó con todo lo que vivimos. Imagínese usted. La serie donde usted trabajó, La película. la película Sí. se llamaba Roa, Roa, de Andrés Valls. de Andrés ¿Y Valls. usted ¿Tú qué quién hacía eras? ahí? Roa era Gaitán. Gaitán era Santiago, que lo hizo muy bien. ¿Hizo discurso? ¿Cómo Sí, claro. así? Un poquito más. Haga, No, haga. porque eso es obviamente Era muy bueno. era Muy muy bueno. chévere. Muy bueno. Era porque la película la grabaron no exactamente en la séptima con Jiménez enfrente del No, tiempo, abajo. sino El Murillo detrás Toro del Murillo bajando. Toro del Ministerio de Comunicaciones, donde venden unos sándwiches deliciosos llegando al octavo. Ay, ¿se Siempre tengo acuerda una de eso? referencia. A propósito de- Sí, friegue, porque ya unos sé. sándwiches Jorge deliciosos que me Alfredo, llevaba mi por papá. favor, Detrás Jorge. del Palacio de Justicia. Ahí se hizo la grabación. Roa Sierra le dispara a Jorge Luis Gaitán Tres tiros. y sale a Hacia toda la velocidad droguería y se Granada. mete a un teatro. Y en el teatro, yo creo que es el Faenza, Estaban si no estoy dando- mal, en el centro es donde entran y lo No, cogen. él sale y busca la droguería Granada. La Granada, sí que queda Y ahí. en la droguería Granada ya llega la gente, tratan de bajar la reja, pero no pueden y lo linchan. Y lo linchan ahí. Y lo linchan ahí. Tiene usted ¿Y toda esa la película razón. dónde está? Eh, ¿Está en lastimosamente la Tengo full promoción menú DVD. la hizo Dynamo Producciones Dynamo, es una ok. producción Es muy colombo hispano-argentina. Y eso está más en YouTube que en venta. Debería estar de ahí. Vamos a Pero ver. Claro. Una ¿sabe qué película- me gusta? Que en muchos colegios y todo la han puesto. Muy bien contada. Pero porque- ¿Sabe Para dónde los está? En la niños. Cinemateca. En la Cinemateca, sí. de Esa Bogotá, película está muy bien donde contada. la gente puede ir, elegir una película, O sea, verla. es que a no propósito. tiene, no Es tiene una verdad. tendencia No, política, cinemática. ni mucho menos la Es la película. historia. La historia Sí. muy bien contada. Desde el punto de vista de Roa, Y además. Santi no porque esté compartiendo con otro aquí la mesa, pero personificar a Gaitán en esa película que lo hace muy bien, Santi, pues obviamente se puede robar el show. Y la cosa era mirar, porque Roa Sierra Mucha gomina le asesinó, metió Santi. claro, mucha gomina, asesinó Sí, tenía mucha a Gaitán. ¿Quién asesinó a Gaitán? Pedro Viveros. Seguirá la pregunta por Sí, siempre, ¿no? claro. Ahí está la pregunta en la película abierta. Eso no, ¿Quién lo mató? no sé. Esa es una pregunta, Complot. imagínese, esa es la pregunta. Oiga, Decían que los Estados Unidos ¿sabe qué me No, interesa? es que era contra- Leyendo temían por sobre lo que cosas estaba de Gaitán y causando el Gaitán. asesinato. Obviamente contra la oligarquía, los discursos de Gaitán, el caudillo del pueblo, lo que manejaba la gente, Era muy fuerte. el encanto de la gente, la fascinación frente a la palabra de Gaitán, era impresionante, sí, y por ahí puede ser el rollo, ¿no? Pero definir y determinar quién lo mató, Aún no se sabe. Pedro, es muy complicado, ¿no? No se sabe, ¿no? No se sabe. 9 de abril, No, es hoy. complicado, Jorge, mire, hace poco descubrí una cosa nueva. Sí. ¿Qué descubrió? ¿Qué descubrió, Aló, don ¿me Pedro? oyen? Nos Sí, dejó sí, en sí. duda, nos perfecto. dejó ahí Queremos en descubrirlo. inquietud, Sí. ¿Cómo me escuchan ahí? No, Hágalo. no, descubrí que en Colombia el embajador de República Dominicana era el expresidente, el quien después fue presidente de República Dominicana, Joaquín Balaguer. Mm. Fue el que sucedió a Leonidas Trujillo, ¿se acuerda? Sí, El famoso el dictador de la dictador fiesta del Trujillo. Chivo, la famosa novela. El que sucede a Leonidas Trujillo durante mucho tiempo fue Joaquín Balaguer. Y también era embajador aquí el 9 de abril. sí. Entonces aquí confluyeron una serie de personas, Jorge, que uno, para determinar Estratégicamente. quiénes fueron los autores, es un dilema muy grande que hay. Pues el hombre que disparó fue Roa Roa, Sierra, sí. pero detrás de eso, detrás de él debe haber Sí. pues No, una pero- cantidad de personas que todavía no se saben. Era, ¿Usted qué- había sido el primer gobierno de Alberto Lleras Camargo, liberal, asumió por la renuncia de Alfonso López Pumarejo,
y el Partido Liberal se dividió y tomó 2 candidatos para las elecciones que venían el 5 de mayo del 46. Claro, porque Gabriel Gaitán Turbay, podía ser, claro, Gabriel Turbay, que era el oficialista, ¿cierto? pero le hicieron la encerrona. Exactamente, y era de Gaitán, corte que era el candidato socialista, disidente, ¿verdad? que era como el galán que apareció mucho tiempo después, y este Gabriel Turbay es como hizo Julio César Turbay en esa época del liberalismo más reciente, Pedro, cuando estaba dividido el Partido Liberal. Y el Partido Conservador acabaría con 16 años de presidentes liberales, porque si el Partido Liberal estaba dividido, o subían a Gaitán o ganaba el Partido Conservador. Ospina Pérez fue el presidente, y acuérdese usted, Pedro, la esposa, la primera dama, la esposa de Mariano Ospina Pérez, que le dice, que saca un revólver y dice, aquí doña Berta, dice, aquí nos defendemos. En el actual Prefiero palacio de un Nariño, presidente que era la muerto. casa presidencial que después quemaron, y por eso se trasladó al palacio de San Carlos la presidencia. Ese palacio de Nariño quedó en esa época destruido. Tocó rehacerlo nuevamente para que cuando volvió Turbay al gobierno, cuando fue Julio César Turbay, ya volviera al Palacio de Nariño. Imagine todo el pero tiempo que- pero esa historia de Ospina Pérez y de doña Berta es ¿Cómo impresionante. fue la ¿no, frase, Pedro? La frase famosa de Mariano Ospina Pérez fue: es preferible un presidente muerto a un presidente fugitivo, porque muchos le estaban pidiendo la renuncia Sí. a Mariano Ospina, y en ese momento hubo actores políticos que ayudaron mucho para que ese gobierno no se cayera y mantuviéramos en Colombia por lo menos la presidencia a pesar de lo que ocurrió. Ahí nace la figura, por ejemplo, de Carlos Lleras Restrepo, Jorge, de Darío Echandía, son Ay, personajes Chandía, lo máximo. El poder para muy qué. importantes El poder para de qué, la diría política Darío colombiana. Echandía del Tolima. El discurso en el entierro de Jorge Eliezer Gaitán, uno de los oradores fue Carlos Lleras Restrepo, y ahí emerge la figura de él tan importante En el liberalismo. de la mitad del siglo pasado hasta... Mire, Pero había ojo, había Ospina leído que Pérez... que robaron el cuerpo, o sea, que la esposa tuvo que sacar el cuerpo del hospital por la parte de Claro, atrás en una se lo zorra, quería llevar, un caballo, claro, que, lo quería y llevar. que lo enterró en la casa. Claro, en la casa quedó ya Él está siempre, allá. en la casa y en la soledad, 40 y- en la 40 y pico con Caracas, ¿no? Teusaquillo. Pedro, en Teusaquillo. Sí, señor, ahí han intentado hacer como un homenaje, pero eso ha sido bien complejo. Jorge, déjeme decirle otra cosa que me encontré yo leyendo sobre Gaitán. Es que esa figura es muy importante en la política colombiana. Hace poco escribió un libro el señor, el narcotraficante fallecido Gilberto Rodríguez Orejuela. Sí. Escribió un libro donde cuenta sus memorias. Y al inicio del libro, ¿sabe qué relata? Que una de sus tías, o sea, una de las hermanas de su papá, perdón, aparece en la foto porque era enfermera, y aparece en la foto del hospital donde está Gaitán muerto. ¿Se acuerda que hay una foto donde aparecen unos médicos y en el hospital? Una de las tías de Gilberto Rodríguez Orejuela está en esa foto. Son cosas No puede que ser. aparecen en la historia de Colombia y que uno se debe dar cuenta 70 años después. Cuando se acaba la hegemonía liberal, 16 años de presidencias, es cuando el Partido Liberal dividido entre Turbay y Gaitán, Ospina Pérez alcanza, Pedro, la módica suma de 565.000 votos, Gabriel Turbay 442.000 y Gaitán 100.000. Pero Gaitán se vuelve fenómeno, y la lectura que le dan los estudiosos y los historiadores es a Gaitán, al caudillo del pueblo, a este personaje que el pueblo adora, no hay que dejarlo subir. Es ahí donde toman la decisión. ¿Usted sabe algunas dónde nace fuerzas la frase de matarlo. hay que darle las llaves del partido? ¿Sabe dónde nace esa frase? ¿Dónde? Todo el mundo comenzó a pedirle a Eduardo Santos que le diera las llaves del Partido Liberal a Jorge Eliezer Gaitán. Ajá. Ahí nace la frase. ¿Se acuerda que siempre Sí, dicen sí. entréguele las llaves del partido? Ahí nace esa frase. La película, Ahora que señora Aurorita. Eso fue antes de que Gaitán escribiera Betty la Fea. No, ese es otro No, Gaitán. ese es Fernando Gaitán. No. Es Jorge Luis Gaitán. Mire que aquí está diciendo Julito que la película Está suya, en YouTube. Santi, donde usted está en YouTube. Búsquenla Ah, sí, como En YouTube Roa, sí, ya la lo dijo película, Santi. Jorge. Quien quiera ver una película está recomendadísima sobre el 9 de abril, sobre el Bogotazo y sobre Roa Sierra, el asesino de Jorge Luis Gaitán. Está en YouTube, se llama Roa. Y vale la pena, y nuestro Santiago Rodríguez. Eso está basado en hace de esa Gaitán. obsesión por atajar. Por último, solo atajar una al comunista que ha obsesionado este establecimiento colombiano ha sido la perdición. Hubieran dejado ganar a Gaitán, que habría ganado, Y a Galán. habría sido un mal gobernante y no habría pasado nada. Este país no se habría desangrado de la manera Que se desangró. que se desangró. Si hubieran dejado a Galán, pero pues esos eran unos asesinos asquerosos
narcotraficantes que no se les puede pedir serenidad. Dos. Pero a Gaitán no lo mataron narcotraficantes. No. Lo mató una mano negra asociada, todos sabemos a quién. Exacto. Y esa obsesión por atajar a los comunistas es un error. Primero, la única manera de atajarlos ha sido matándolos. Hay que dejar que la democracia tenga expresiones de centro izquierda. Ni Gaitán era comunista, ni Petro es comunista, eran tipos de centro izquierda. Lo que pasa es que esta es una sociedad con una paranoia de ultraderecha que es atajar siempre, y eso no ha permitido que la democracia evolucione. Y Petro lo han tratado de atajar de todas las maneras, y ahí es presidente. Y con todas las torpezas que están cometiendo ahora, puede que vuelva a poner presidente. ¿Pero está poniendo usted al mismo nivel Jorge. a Petro que a Gaitán? No, Claro, no. yo creo que Gaitán, que Petro es una expresión de lo que fue de alguna manera el gaitanismo. Pero, perdóneme, la marcha, voy con usted, Pedro, la marcha del silencio de la que hablamos, creo que ya tenemos las palabras, en el 48, esto es histórico, porque más de 100.000 personas de todo el país marcharon. Ese sí llenó la Plaza Bolívar. Aquí que no vengan a decir todos que yo lleno Sin la Plaza redes, Bolívar. sin montajes, no, sin sin buses. nada, sin empleados, sin buses pagarle a y la sin gente. pagar. Mire. La marcha del silencio sí fue histórica, y Gaitán como líder y como el tribuno del pueblo llenó esa marcha en un discurso impresionante, con antorchas y todo el mundo en silencio. Gaitán Eso ha lo sido hizo el Gaitán. único capaz de movilizar esas fuerzas de estrato 1 y 2, como se llaman hoy en día. Petro ha tratado y no ha podido, pero es el único que Sí, ha señor. movilizado esas masas. Un segmento, voy con usted, Pedro, un segmento de las palabras. Hace 77, 78 años, Jorge Eliezer Gaitán, la Plaza de Bolívar repleta en Bogotá. Eso es mucho antes de Marcha que del lo mataran. silencio, Mucho antes. todo el mundo de corbata, de vestido y sombrero, y así le hablaba Gaitán al pueblo. Señor presidente, bajo el peso de una honda emoción, me dirijo a vuestra excelencia, interpretando el querer y la voluntad de esta inmensa multitud que esconde su ardiente corazón. Señor presidente, aquí no se oyen aplausos, solo se ven banderas negras que se agitan. Bien comprendéis que un partido... Es el audio de lo que el dijo audio de Gaitán. lo que dijo Gaitán. Tengo la ¿Sabe por referencia. qué fue? Usted sabe que él era abogado defensor. Sucede que habían matado una serie de campesinos y todo, pues obviamente en esa guerra liberal y conservadora, y ya había muchos liberales muertos en el país, y hace Gaitán esta marcha en contra, o digámoslo así, a favor del campesinado y obviamente de la gente que mataban, contra la violencia. Es una marcha contra la violencia, no tiene ningún sentido partidista ni sectario. Y lo que expone, y en ese audio que estamos haciendo, que se oye ahí, fíjese que usted ve la actualidad del país todavía, o sea, Sí. eso mismo es lo que pasa ahora. Y en realidad fue una cosa que le pedían al gobierno de Ospina, y fue una marcha que se hizo, ¿verdad?, en total silencio. Con antorchas. Ayer y una hoy muy funciona. bonita. Porque decía que estaban matando al pueblo, Exacto. y estaban matando al pueblo. Después de la muerte de Gaitán, pues ya la matazón de un lado y del otro pues se generalizó. ¿Qué pasó, No, Tarsi? hombre, yo aquí pensando ahorita, menos mal no te tocó, ¿Por qué? que no hubieras podido tú estar. ¿En dónde? La marcha del silencio. El silencio, claro, hombre, que estaríamos imposible. transmitiendo. Estamos Aquí sí serios. está la voz de Gaitán. Esta sí es la voz de Gaitán. A ver. De que se le maneje con el irrespeto con que se manejan las bacanas de las haciendas privadas. Los hombres colombianos no podemos ser manejados con ese irrespeto. Es nuestra dignidad que está por encima de los partidos, que está por encima de los cálculos momentáneos, que está por encima de las papeletas, porque donde no hay dignidad de hombres, todo lo demás está perdido. Pero no resultó tampoco aquella maniobra, que tenía nombre propio. Y en esta tarde me he encontrado con el caso singular
de los enterradores convertidos en parteras de nacimiento. Qué señor orador era Jorge Luis de Gaitán. Qué hombre para llegarle con la palabra. ¿Y usted sabe al dónde pueblo. aprendió? Lo va en el Consejo de Ministros. ¿Cómo? Lo va en el Consejo de Ministros. No. Pero miren las curiosidades. Gaitán estudió Derecho en Roma, en la época en que precisamente Mussolini estaba empezando todo el fascismo. Y él aprendió los movimientos y la gesticulación del Duce, o sea, El Duce, claro. de Mussolini. Trump imita gestos Exacto. de Duce. Y si usted mira un poquito más para acá, usted ve a Petro y él tiene un tono gaitanista en sus discursos. Él se le va la voz y habla como o sea, tienen unas cosas similares. No, hablando en serio, tienen unas cosas similares que uno dice, mire de dónde viene todo y a dónde desemboca. ¿no? Gordi, O sea, pero vea, ¿quién es Duce? el Duce era el Duce, pues el ¿Nuche? ¿Qué? como decir digámoslo, el Führer en Alemania, Ay, no, el sí. Duce era El Duce era como Italia, el gran líder. y él fue el que inventó el fascismo. No. El Duce Mussolini fue el que inventó el fascismo. El fascismo como movimiento nacionalista absoluto en que somos y volvemos a ser el imperio Era romano. la expresión nacionalista DJ, absoluto. como usted, en el lenguaje verbal y no verbal, que usted sí. en la radio lo hace muy bien. Sí. Y lo ven ya en redes. Claro. Es el lenguaje verbal y no verbal, eso lo tenía Gaitán, Pedro. Ah, claro. Sí, señor. No, Jorge, yo solamente quería recomendar un par de libros porque seguramente hay gente que, Mueche. que querrá saber que no son, digamos, libros teóricos ni nada, sino libros que permiten acercarse a la figura de Gaitán y de lo que pasó. Uno es el de Arturo Álape, que fue el bogotazo, que es famosísimo, Sí. de Arturo Álape. Los otros son todos los libros de Miguel Torres. De donde está Hay uno basada que se la llama película. El crimen del siglo, que es maravilloso. Hay uno de Herbert Brown, ya 48, sino del 49, o sea, el año siguiente al bogotazo, lo que estaba pasando en Colombia en materia política y social. Entonces, esos libros, que yo repito, son el de Arturo Álape, el bogotazo, el de Miguel Torres, el crimen del siglo, y el de Herbert Brown, que es el de 1949, hace, digamos, una buena historia para leer, porque creo que nos enseña mucho de lo que pasó y las consecuencias al año siguiente en materia política en Colombia, Jorge. Óigame esta frase. Santi, Pedro, Álvaro, para ir cerrando ya vamos a titulares, pero es que la historia Es y lo que emocionante, 77 años después. Óigame esta frase que da Gaitán en Manizales. Y les pregunto a ustedes, ¿cómo no lo iban a matar? Mire la situación en que están. Dos partidos políticos hirviendo el país. Y dice lo siguiente: compañeros de lucha, al pie de vuestras tumbas juramos vengaros, restableciendo con la victoria del Partido Liberal los fueros de la paz y la justicia en Colombia. Os habéis ido físicamente, pero qué tremendamente vivos estáis entre nosotros, reivindicando a todos esos que han matado. Este era un hombre que jalaba mucho, Claro. era un gran líder. Ahí- A él lo iban a matar. Sobre esto, ¿Qué protección tenía? Ninguna. otro libro, se llama Populistas a la Colombiana, de Jorge Giraldo Ramírez, porque yo no soy el único que habla de populismo. En Colombia, un país invadido, arrasado del populismo, y donde todo el mundo se hace el pendejo, porque como el populismo empezó por la derecha, Sí. entonces todo el mundo mira para otro lado. Hace un análisis muy bien hecho, porque ha habido mucho debate sobre si Gaitán era un populista o no. Sí. Giraldo hace un análisis serio, respetuoso, Gaitán, pero dice que obviamente pertenece a esa tradición populista, lo que decía Santiago, desde los gestos, Desde los gestos. ¿Populismo a la colombiana? desde los mecanismos, populismo a la colombiana, y empieza con Gaitán. Sale Gaitán al mediodía en Bogotá, en la carrera séptima con Jiménez, frente al edificio del Tiempo. Va a almorzar en el tradicional y famoso Hotel Continental, que era arribita a 2 cuadras, donde toda la sociedad bogotana se reunía para almorzar. Eran las 12 del día, sale de su despacho en el edificio Agustín Nieto, acompañado de Plinio Mendoza Neira, que era su gran Primo. amigo, el gran Plinio. Varios, Papá de Plinio papá de Plinio Puleyo, sí. Varios compañeros de trabajo y amigos cercanos a la espera de varias reuniones que sostuvo durante ese día. En su agenda para la tarde del día, esa agenda está, tenía reuniones, entre otras, con el joven líder estudiantil cubano Fidel Castro, como decía Diego. Estaba Fidel Castro por la reunión panamericana, que se trasladó al Gimnasio Moderno porque se quemó Bogotá. Y con el político venezolano Rómulo Betancourt. Llega al edificio, Gaitán es abordado y herido con 2 disparos, ¿cierto, Santi? Dice la historia, Sí. fueron 2 disparos, aunque Uno de después se espalda, encontraron uno en 2 la más. cabeza. Sí. De Juan
Roa Sierra, que salió corriendo, se metió a la droguería de Granada y ahí lo cogieron, lo arrastraron por la carrera séptima. Hasta ese día hubo el famoso tranvía Las Lorencitas en Bogotá, porque todo quedó destruido. Bogotá se quemó entero. Fíjate que la el arquitectura bogotana era toque de queda. Chao. Y el ejército se Para tomó las calles entender de el la ciudad. fenómeno Gaitán, otra vez yo usando el retrovisor. Para entender a Gaitán hay que entender la época que le correspondió. Antes de él existió un señor que se llamó Laureano Gómez. Sí. Y hubo una polarización feroz, brutal. A punta de una especie de populismo también de derecha, Laureano Gómez tumbó un gobierno que había sido reelegido, el de López Pumarejo. Y en ese escenario de polarización durísima, desde la derecha también surge una reacción de izquierda. O sea que los populistas de izquierda no se hacen en el vacío, surgen de situaciones en que los extremismos de derecha han generado también caldos de cultivo. Los que presenciaron el evento persiguieron a Roa Sierra al asumir que él fue el que disparó contra Gaitán. Algunos decían no lo maten para que cuenten quién está detrás. Un funcionario de policía lo siguió, lo quisieron proteger en la multitud en una droguería, como cuenta Santiago, que se encontraba no muy lejos de ese lugar. Cuando empezó a interrogarlo el policía, el joven solo decía, ay Virgen Santísima, dando muestras de nervios y angustia. La multitud entró a la droguería, golpeó a Roa Sierra hasta matarlo, lo arrastraron por la carrera séptima y lo dejaron el cuerpo en las escalinatas del Capitolio Nacional. Ahí dejaron su cadáver. Vino la revuelta. Todos los saqueos en el centro de Bogotá, quemaron hasta las Lorencitas, que eran los grandes trenes o vagones que tenía el tradicional tranvía de Bogotá. Lorencita por la Lorencita Villegas de Santos, la esposa de Eduardo Santos, que ha sido primera dama. Estos se esparcieron por gran parte de la capital y en varias ciudades de Colombia. Policías y militares intentaban controlar la situación, disparaban, algunos se unieron a la revuelta. El saldo de la revuelta fue de cientos de heridos. Las cifras van desde 500 muertos reportados por un cable de la embajada americana y alemana hasta la extraoficial de más de 3.000 muertos. Así transmitía Radio Nacional ese 9 de abril lo que estaba pasando, Jorge, llamado la radio fue... el Bogotazo. Escuchen. La suerte está echada. No debemos de retroceder un solo instante. El gobierno de Ospina Pérez está tambaleando. Nuestro movimiento se suspende cuando veamos la cabeza de Ospina Pérez rodando por las calles de Bogotá. A la carga, liberales de Colombia. A la carga. El mártir Jorge Eliezer Gaitán, quien vilmente fue asesinado por las manos goras, no puede quedarse impune. Esa muerte debe ser vengada y la vengaremos hasta el último momento. La camarilla Se tomaron la radio, Pedro. La radio fue fundamental en la transmisión. era el medio y se la tomaron toda para hacer ese tipo de arengas fuertes y sublevaron a mucha gente, y en muchas regiones también del país hubo muchos movimientos fuertes por la muerte de Gaitán. Pues ahí está la historia, 9 de abril de 1948, hace 77 años, señor Juan Pablo. 77 años, sí. Un recorderis y teniendo la mano de Pedro y de Álvaro como historiadores Voy a ir a buscar la conocedores. película de Y protagonista además Y de protagonista de la nuestro película, Santi, ¿no? recomendadísima, la película Roa, donde nuestro Santiago Rodríguez hace de Jorge Eliezer Gaitán. Mucha gomina. Mucha gomina. ¿Cómo? ¿Qué dijo? Mucha ¿Qué gomina. ¿Qué? Ruego el favor del silencio, porque se trata de obtener tiempo oportunista. para decir lo que tengo que decir. Tono Gaitán, vea, actitud, Es postura que Gaitán. es un cuadro que ha conmovido a la opinión pública en esta ciudad y va a conmoverla en el país. Ay, fue puta. Porque así- Con el otro, la otra, la otra. Gaitán no sufría del Ojo con el hombro, ojo con el hombro. Un tironazo. Ya no se trata del afecto, ya no se trata de imponer un candidato a quien se quiere. ¿Qué? La bandera roja. La novena, Ahorita déjame poner el jingle. la novena conferencia panamericana, por eso tenía cita Gaitán con Jorge, Fidel la Castro en ese gente momento. joven, digamos, oye esto y ve la película Roa y dice, pues eso se parece a las revoluciones. En Colombia hubo Sí. una revolución. Sí. Ahí está el quid. No, en Colombia no hubo una revolución. Eso fue un alzamiento que quedó en nada. No pasó Se nada. reprimió y no pasó nada. ¿Sabe qué fue lo que pasó? Que como no pasó nada, Quedó por siempre. quedó una herida en Una la atolladera sociedad ahí. colombiana y ahí empezaron a surgir
las guerrillas. Y guerrillas. se nos han ido 60 Programas años de de radio. muerte, de enfrentamiento político con esas guerrillas. Hay unas imágenes inéditas que tiene Radio Televisión Española con, obviamente, traducción al inglés, porque eso lo pasaron después, que son imágenes que no se han visto del Bogotazo. O sea, por ejemplo, se ve toda la fila de la Jiménez, todos los tranvías, carros quemados. Son diferentes a imágenes que siempre hemos conocido y uno se da cuenta de verdad que sí fue una cosa muy grande. O sea, los pelados piensan que eso fue que se levantaron 4 allí en la Plaza Bolívar. No, eso fue la ciudad entera quemada. Bogotá cambió Y arquitectónicamente. lo que dijiste, la linda Bogotá desapareció. Se desapareció. 4:41, 9 de abril de 1948, 9 de abril de 2025, con los titulares en Voz Populi.